tengo que empezar diciendo que yo estoy a estos niveles, quizás por puro no lo hayan dicho y me han perdido mucho la palabra, pero hay que entender que estamos en un proceso de transición política de la dictadura franquista a la democracia y que muchos de nosotros éramos militantes. Yo concretamente era militante comunista. Fui durante muchos años. Yo creo que en ese momento donde había una clara relación entre teoría y práctica, la práctica historiográfica tenía una dimensión política clara. Y esto es lo primero que hay que decir, porque si no, yo creo que no seríamos capaces de entender la oleada de estudios sobre la propiedad. En mi caso, yo estudié la desamortización del tiro liberal, fue mi tesis doctoral, pero antes había empezado ya hablando de desamortización en la tesina, había tesina, y posteriormente seguía hasta mediados de los años 80. Yo creo que para explicar por qué nosotros en Andalucía nos dedicábamos a estudiar la propiedad de la tierra, y no solamente yo, sino geógrafos, economistas, historiadores, la primera gran obra que se planteó llevaba en Andalucía en el 79 el significativo título de la lucha por la tierra de la crisis del antiguo régimen, que era la tesis de Antonio Miguel Bernal. Yo creo que todo ese cúmulo de estudios sobre la propiedad tenían una explicación clara, que es la que yo pretendo rápidamente decir. Todos estábamos en un ambiente intelectual universitario que estaba determinado fundamentalmente por la influencia del Partido Comunista de España y también por otros partidos minoritarios situados a su izquierda y consecuentemente bajo la influencia hegemónica de lo que podríamos llamar el neorregeneracionismo de origen socialista, fundamentalmente al cual el Partido Comunista se había asociado. El segundo elemento importante que hay que explicar es que al menos en Andalucía desde el año 73 en adelante y sobre todo a finales de los 70 y comienzos de los 80 estamos viviendo un ascenso inusitado de las luchas campesinas, fundamentalmente del movimiento jornalero en demanda de la reforma agraria, aquellas famosas marchas por la reforma agraria, que los que sois ya un poquito mayores recordaréis porque tienen una dimensión simbólica bastante importante, por las carreteras con un montón de jornaleros por la bandera de Andalucía, ocupando tierras además, ¿no? Por otro lado, la estrategia del Partido Comunista en el campo, que seguía siendo el elemento fundamental ahora mismo en ese momento en Andalucía, se basaba fundamentalmente en esa lectura neorregeneracionista y una serie de reivindicaciones muy concretas. Por ejemplo, la expropiación de los latifundios y de los residuos feudales mediante una reforma agraria que sacase a Andalucía de su desarrollo. Hay una vinculación estrecha entre la reforma agraria y el atraso económico, digamos la gran propiedad y el atraso económico, el latifundio y el atraso económico, y por tanto la reforma agraria y la superación del atraso y del subdesarrollo. Junto con eso, y como elemento de agitación fundamental, la reivindicación central que seguía estando viva, que era la tierra para quien la trabaja. Y la tarea fundamentalmente nuestra consistía en denunciar el despojo del campesinado y el proceso progresivo, pero constante de proletarización, ¿no? Es decir, de penetración del capitalismo que en el caso andaluz, por la resistencia de los grandes propietarios latifundistas, no se había completado, ¿no? Y finalmente el Partido Comunista se centraba o pedía una alianza, se esforzaba en una alianza entre jornaleros y campesinos para hacer posible la democracia, de tal forma que la reforma agraria era la pieza central en el proceso de la revolución democrática, como ya antes ha señalado, creo que ha sido Ricardo. En ese ambiente, nosotros en Andalucía además teníamos un hándicap, por ejemplo en Cataluña o en País Vasco, había una clase obrera industrial fuerte que ejercía como vanguardia revolucionaria. En el caso de Andalucía no existía tal una industrialización y nuestro sujeto revolucionario era el campesinado, y dentro de ello aquel que más se parecía al proletariado industrial, que era evidentemente los jornaleros. Consecuentemente nuestro trabajo fundamental era el de estudiar ese proceso de cómo se había generado este proceso de constitución de los latifundios, dentro del cual la desamortización ocupaba un papel fundamental en la medida en que, según las lecturas clásicas que se habían ya hecho, el proceso de desamortización había significado en realidad un proceso de empoderamiento, de concentración de la propiedad y empoderamiento de los grandes propietarios, de la aristocracia terrateniente y de los grandes propietarios burgueses. Todo esto en un contexto en el cual, y esto lo quiero resaltar, se le daba todavía muchísima importancia a la propiedad de la tierra desde el punto de vista económico, frente al capital de explotación desde el punto de vista agrícola, ¿no? Justamente en el momento en que se estaba generalizando el uso de lo que podríamos llamar el paquete tecnológico de la Revolución Verde,
pero que se estaban produciendo además un montón de transformaciones muy profundas en el seno de la gran explotación y de la agricultura en general en Andalucía, pero que no eran percibidas como tales, ¿no? Este, digamos, es el contexto en el cual nosotros desarrollamos, no solamente yo, sino todo un montón de gente de mi generación, desde el ámbito de la sociología rural, el ámbito de la economía, de la geografía y por supuesto de la historia, desarrollamos el trabajo fundamentalmente centrado en la historia de la propiedad como una forma de explicar el despojo de los campesinos, el proceso de proletarización, la concentración de la propiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Así, para explicar todo y justificar por qué la reforma agraria era un elemento fundamental. Pero es de aquí que en el proceso de investigación resulta que lo que hicimos nosotros fue descubrir al campesinado. Es decir, por más que yo buscaba latifundio y proletario y jornalero, lo que encontré fue campesinado. Y esto me resulta muy interesante de explicar porque no tengo tiempo para explicarlo, pero esto merecería una tesis como a mí la sensación de inseguridad absoluta, ¿no? Y de no estar haciendo bien de las cosas me producía el hecho de que mis datos daban lo contrario de la lectura ortodoxa que se había comprobado justamente en el Valle del Guadalquivir, donde esta teoría efectivamente era el único sitio en Andalucía donde funcionaba, donde existía gran propiedad en forma de cotorredondos y donde existían los latifundios. En el resto de la inmensa mayor parte de Andalucía esto no funcionaba. De hecho, incluso como resultado de la tesis doctoral que yo hice y de algunos compañeros más que acompañaron ese proceso, llegamos a plantear la idea de campesinización, que bastante disgusto nos provocó y bastantes desconsideraciones, no solamente porque académicamente estaba mal vista esa tesis, e incluso ahí no voy a citar quién, pues nos decía que íbamos por el camino, digamos, equivocado, sino que además, bueno, pues significaba también una deslegitimación en última instancia del trabajo histórico que estábamos realizando, incluso desde el punto de vista político no había por dónde cogerlo, ¿no? Claro, no servía para lo que queríamos, ¿no? Este descubrimiento del campesinado y la afirmación de la campesinización o de la propietarización, como después lo hemos dicho, llegó a plantearnos una excepcionalidad del latifundio, es decir, que en realidad en respecto a Andalucía el latifundio es excepcional. Y lo vuelvo a decir, parece todavía una cosa ultra revolucionaria decir esto, pero es cierto, y a los datos me remito, ¿no? Sin embargo, el mito ha funcionado magníficamente. Pero bueno, no voy a seguir por ahí. Lo que sí me parece importante destacar es que fuimos capaces de cambiar en consecuencia de este trabajo, vamos, no mío solo, del conjunto, la visión que teníamos de Andalucía y las raíces de la situación actual, de establecer una raíz mucho más cierta. Y esto nos permitió conectar con la realidad campesina de Andalucía, pequeños y medianos propietarios, pequeños arrendatarios, medianos arrendatarios también, ganaderos y muchos campesinos a tiempo parcial, que como consecuencia del proceso de industrialización de la agricultura. Y nos permitió plantear alternativas mucho más reales y mucho menos minoritarias al campo andaluz. De hecho, a partir del año 84, el Partido Comunista cae en picado en el campo cuando había sido, digamos, la hegemonía indiscutida, precisamente porque el proceso de desarrollo del capitalismo en el campo había acabado por una vez. Había llegado a un proceso de propietarización, mejor dicho, de culmen del proceso de propietarización, del proceso de destrucción de empleo como consecuencia de los incrementos sucesivos de la productividad, y había acabado pues, convirtiendo a los jornaleros en un elemento minoritario, absolutamente minoritario y confinado en ámbitos muy concretos de la geografía. Nos permitió establecer o plantear una reunificación desde el punto de vista teórico y también político de los jornaleros con su pasado campesino y transitar hacia, no mirando al pasado sino al futuro, hacia proyectos socioambientales que pudieran ser sostenibles, es decir, a un modelo de agricultura que fue sostenible, efectivamente hacia la agricultura ecológica y hacia la agroecología, ¿no? De hecho, este proceso de trabajo y de acompañamiento que nosotros vinimos desarrollando desde el principio, no lo he dicho, pero lo digo ahora, vinimos acompañando al Sindicato de Obreros del Campo y a comisiones obreras en ese proceso, digamos, campesino en Andalucía. Lo que nos permitió fue que hubiese un proceso de acumulación de capital socioambiental que llamamos nosotros, que es lo que explica hoy que la agricultura ecológica en Andalucía sea la más potente que hay en el Estado español. Es decir, que ahora mismo haya casi 1 millón de hectáreas de superficie
agraria calificada como ecológica y que eso haya hecho además que España sea el principal país productor de la Unión Europea. Esto viene de todo este proceso en el cual se redefinen, digamos, las bases del trabajo de los campesinos, rompiendo con una idea que era estrictamente latifundista. Y consecuentemente, las conclusiones que podemos sacar sobre este proceso de campesinización, propietarización, etcétera, etcétera, que nosotros intentamos mostrar en contra de la corriente principal era que Andalucía, al final, lo que ha hecho ha sido converger con el resto de España y de Europa en cuanto a los principales problemas que tiene planteado en la agricultura, donde la propiedad es uno más de los problemas, no el principal, como fue en su momento, sino uno más. Desde pérdida de rentabilidad, desigualdad en el reparto de la, digamos, de la renta, ¿no? De tal manera que hay una relación de intercambio favorable para el sector agrario, problemas productivos de naturaleza ambiental, de erosión, contaminación, sobreexplotación de recursos hídricos, etcétera, etcétera, despoblamiento, despoblación, etcétera, etcétera. Donde, digamos, la cuestión agraria no contempla exclusivamente la propiedad, sino una visión muchísimo más integral de la actividad agrícola y evidentemente el resultado historiográfico se compadece efectivamente con esa nueva visión.